Tengo 104 años y hay más cosas de las que he olvidado en mi vida que las que puedo recordar. No puedo decirte la primera vez que viajé a otro planeta. No recuerdo el nombre de mi profesor de secundaria y hasta he olvidado el nombre de mi primer amigo en la escuela primaria. Sin embargo, sí recuerdo la primera vez que vi a un humano. Nova Alara era la criatura más hermosa que había visto jamás. Claro, era pequeña como cualquier humano. Sí, tenía el cabello innecesariamente largo que la mayoría de los humanos tienen. Incluso hacía esa cosa demasiado depredadora de mostrar a menudo sus dientes. A pesar de todo esto, Nova ha sido mi compañera más cercana desde que tenía 9 años. ¿Por qué tenemos que hacerlo, mamá? Porque ahora van al consejo. Deja de quejarte, me dijo mi madre, severa, mientras esperábamos detrás de las grandes paredes de vidrio que miraban hacia la terminal del barco. Esto es estúpido, ¿por qué tiene que quedarse con nosotros? Le pregunté a mi madre sin darme cuenta de lo egoísta que estaba siendo en ese momento. Las reglas son las reglas, querida, nunca entró en mucho detalle, incluso cuando envejeció. Cuando el barco aterrizó, recuerdo cuánto me esforcé por no mirar. Incluso intenté moverme a otra habitación, pero los fuertes gritos que siguieron al apagado del motor mantuvieron mis ojos pegados a la plataforma. Era diminuta, su cara estaba roja y brillante, con humedad rezumando de sus orificios. Todo lo que podía pensar era lo feos que son los humanos. Qué pena que fueran admitidos en el consejo. La niña estaba armando tanto alboroto que ni siquiera noté que la mano que estaba sosteniendo era la mano de mi padre, el almirante Cahill, tercer almirante de la flota espacial colectiva del consejo. Pero después del contacto con los horribles humanos, se redujo a no ser más que una niñera. Ella no se va a quedar en mi habitación, dije, con la cara pegada contra la ventana, las orejas pegadas contra la fría superficie. Mi madre solo me hizo callar y me llevó a la entrada donde mi padre entró con su nueva desafortunada carga. Mis padres se abrazaron y mi padre incluso me dio un juguete de madera que había conseguido en uno de los planetas humanos. Susurré mis protestas en su oído agachado, pero él no aceptó ninguna. El día se sentía como el comienzo de algo terrible, especialmente cuando tuve que escuchar los repugnantes sonidos chillones que venían de la diminuta humana aferrada a la gran mano gris de mi padre. No fue hasta que tropecé bajando unas escaleras unos minutos después, arrastrando los pies en un arrebato infantil, que me di cuenta de que era justo lo contrario: empatía, compasión, misericordia, llámalo como quieras, pero la humanidad lo tiene. Cada raza en el consejo es poderosa, inteligente, astuta o resistente, pero los humanos son simplemente amables. Oh, no, susurró ella para sí misma, aunque yo no tenía idea de por qué. Estás muy herido, dijo, como si yo no lo supiera, pero su voz no era informativa, no, en realidad temblaba como si estuviera a punto de empezar a hacer esos horribles ruidos de antes. Levántate, ladró mi padre al acercarse a mi lado. En el consejo, ser condescendiente era mal visto. No llegabas a ser un ser consciente siendo débil. No, la evolución se ocupaba de todo lo que no era necesario. No creo que pueda caminar, dijo Nova en voz baja, mirando a mi padre desde su posición agachada. Entonces déjalo, niña, dijo mi padre, caminando para alcanzar al resto de los viajeros de su vuelo. No puedes dejarlo, dijo ella más fuerte, sin moverse de su posición agachada junto a mí. Eres su papá, tienes que ayudarlo. Mi padre se detuvo en silencio, esperando que la joven niña lo siguiera. Él no se repitió. No lo dejaré, dijo ella, y no lo hizo. Se sentó allí durante minutos, tal vez una hora. Mi padre se quedó parado frente a nosotros en esas escaleras, con el uniforme completo del consejo, mirando a los ojos desafiantes de la pequeña niña a mi lado. El dolor se redujo a un leve pulso, pero no estaba a punto de intentar pararme en esa extremidad torcida. Es de extrañar que ustedes, los humanos, sean tan pequeños cuando dejan que cada miembro de su raza se reproduzca, incluso con sus defectos, dijo finalmente mi padre, haciendo que la cara de la niña se torciera en lo que asumí que era un enfado depredador. Sus fosas nasales se dilataron y sus cejas se arquearon de una manera que la hizo parecer un gatito cazador. Se miraron, pero mi padre cedió.
Está bien, pero necesitamos tener una conversación importante si vas a quedarte en mi casa. Mi padre me levantó por primera vez en mi vida. No fue hasta ese momento que supe que era una sensación que siempre había querido. Nova alguna vez me dijo que los padres humanos son realmente muy afectuosos con sus hijos. Incluso pueden cargarlos hasta que tienen 5 ciclos de edad. Independientemente, ese fue el día en que realmente vi que eran la verdadera fuerza, resistencia y mando, todo desde una niña humana de 8 ciclos. Había muchas voces durante los primeros 4 ciclos de la guerra, demasiadas. Pero cuando se anunció la declaración de exterminio de los dragones, las más fuertes fueron las de los humanos. Durante 4 ciclos, los humanos se negaron a entrar en la guerra. Enviaron ayuda a ambos lados y se adentraron con cautela en la escena política del Consejo. Eran la raza más gentil, pero sus voces se balanceaban con música y a menudo hablaban con pasión. Si las emociones fueran munición, serían la raza más poderosa. Pero ninguna de las otras razas había llegado a donde estaban sintiendo fuertemente sobre un problema, así que nadie esperaba que los humanos fueran los partidarios más firmes de la guerra cuando fue declarada. Se hicieron cientos de vídeos y se enviaron a los principales miembros del Consejo. Comenzaron de manera privada, pero lentamente se filtraron a manos de la población. Eran viejos vídeos en blanco y negro de humanos, vídeos de baja calidad de los humanos en su primera edad de la información, incluso algunos vídeos de una secta de humanos antes de su último paso hacia la etapa interestelar. Pero estos no eran humanos cualesquiera, eran, en su opinión, los humanos más miserables que jamás habían existido. Los humanos fueron implacables, esto no podía ser. Hablaban elegantemente, la pasión ardiente emanaba de sus discursos y muchas razas los apoyaron. Así, los Vara. No puedo decirte en qué creía cuando escuché por primera vez los discursos de guerra humanos, pero puedo decirte lo que sentí, empoderamiento. No me sorprendió que Nova fuera una de ellos. Nova había estado en nuestro hogar durante 20 ciclos y en esos 20 ciclos había aprendido muchas más cosas de las que nosotros le habíamos enseñado. Cuando tenía 11, aprendí que a menudo tenían otros animales como mascotas, no ganado, no, los acogían no por comida, no por lana, ni siquiera por seguridad, sino por amor. Cuando le pregunté a mi padre si podíamos tener una mascota, me dijo que estaba siendo ridículo y que no era necesario. Cuando tenía 13, descubrí que los planetas humanos generalmente varían de menos 18 grados Celsius a 32 grados Celsius, pero no es raro que haga más calor o más frío, lo que todas las demás razas llamarían temperaturas de muerte. Los humanos llaman frío y cálido. Cuando tenía 16, Nova me dijo que en su tierra había reglas que aseguraban que todos tuvieran las mismas oportunidades. Dijo que incluso los enfermos y los nacidos con defectos eran cuidados incondicionalmente, los pobres recibían ayuda, las libertades no eran privilegios, eran derechos. Tenía 16 años cuando sentí por primera vez la vergüenza de haber nacido un Taurpid. Cuando tenía 19, la niña, no, la mujer, me salvó nuevamente. La guerra Orión, como la llamaban los humanos, estaba en su apogeo. Nosotros, los Taurpids, habíamos decidido unirnos a los Vara, enviamos tropas y tecnología a cada frente de la guerra porque teníamos los recursos, pero eso no impidió que los dragones atravesaran hasta nuestro mundo natal, no cuando tenían tropas Sylar y tecnología Elden. Luchábamos una guerra imposible contra un enemigo empeñado en la conquista y la exterminación. Nova, mi madre y yo nos quedamos en el búnker de nuestra casa con el personal de mi padre mientras él luchaba en un frente cerca del mundo natal de los Vara. Esperábamos que los dragones llegaran aquí, incluso pensamos que habría algunos daños por combates aéreos, pero nunca predijimos que los dragones tendrían la capacidad de hacer tierra. Luchamos durante semanas, pero ellos nunca cedieron un centímetro, solo tomaron millas. Nuestro búnker fue volado y fue entonces cuando aprendí el factor unificador entre todas las razas, el miedo. Claro, todos hemos sobrevivido hasta ahora, pero eso no es garantía. Era la primera vez que me sentía como una Nova, todos corrían, nadie se quedaba para ayudar a nadie más, ni siquiera mi madre. Bueno, nadie excepto Nova.
Escombros que nunca podría imaginar levantar atraparon a unos 10 de los antiguos compañeros de mi padre, estaban atrapados y tan buenos como muertos si no fuera por Nova. Al levantar lo que fácilmente podrían haber sido 100 kilos, no solo salvó sus vidas, sino también la mía. Mi pierna nunca se ha curado realmente desde el día que la conocí, cojeo mucho, camino casi perfectamente, pero nunca podría caminar nuevamente. Pero eso no afectó a la pequeña Nova, corrió hacia mí, se agachó frente a mí y me levantó sobre su espalda. Ese día, Nova me demostró una vez más por qué los humanos eran tan diferentes de nosotros. Esa semana, después de que las tropas humanas aterrizaran y usaran su genialidad táctica para obligar a los soldados Sylar a rendirse, demostraron a los Torpids que cuidar a tu hermano crea vínculos más fuertes. Un mes y medio más tarde, con el desarrollo de sus bombas de antimateria pura, que hicieron obsoletas las bombas de fisión de antimateria Elden, los humanos demostraron a la Alianza Dragón que el genio podría nacer de la voluntad de ayudar a otros. Menos de un ciclo más tarde, cuando los Vara se apresuraron desde el último corral hacia los brazos de las fuerzas humanas, demostraron a todo el universo porque la compasión humana no era una debilidad. Fue la guerra de Orión la que nos mostró a todos que todavía había cosas que aprender. Fue entonces, después de haber ayudado a los Vara y reasentado a los sobrevivientes, que comenzamos a entender mejor a los humanos en su planeta demasiado caliente, demasiado frío, con demasiados depredadores que eran mucho más grandes, más rápidos y más mortales en todos los sentidos. El único activo de los humanos para la supervivencia no era la fuerza, la resistencia, el sigilo o incluso la inteligencia, no, la mejor defensa de los humanos y su ofensiva más poderosa era la compasión por los demás, porque como dicen los humanos, unidos resistimos, divididos caemos. Fueron muchos años después de la guerra de Orión cuando Nova dejó mi hogar, no, nuestro hogar, para regresar a la Tierra, que me sentí verdaderamente humano. Nova había dicho muchas palabras a lo largo de los años, palabras que quemaban y palabras que calmaban, pero una siempre me confundió hasta ahora, amor. Así que, mientras se alejaba, tal vez como un último recurso o una despedida final, dije: «Te amo». Ella se volvió hacia mí nuevamente con la boca en una curva. «Y yo siempre te he amado», dijo y subió al barco de regreso a su verdadero hogar. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.